Hay muchas iglesias que dicen, no, mi iglesia restaura a la gente. Embuste, lo que hacen es destruir a la gente. La palabra restauración para muchos es destrucción, destruir. Una persona cae, un joven cae en fornicación, o alguien cae en adulterio, le caen arriba, lo destruyen desde el púlpito, lo sacan de la iglesia. Cuando Dios nos manda lo que son espirituales. Los espirituales no critican, los espirituales no juzgan, los espirituales no destruyen, los espirituales restauran con espíritu de mansedumbre, con espíritu de misericordia. Que algún día también no te pase a ti lo mismo que le pasó a esa persona. Dice, enseñándoles instrucciones, protocolo fundamental, que guarden las cosas. ¿Qué cosas? Lo que ha aprendido, las enseñanzas bíblicas, las enseñanzas de la palabra. Que guarden todo lo que ha aprendido. Y yo estaré con ellos. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días de nuestra vida. Muchos hablan, muchos dicen, muchos predican, pero son pocos los que conocen lo que es restauración de verdad. Por eso comenzamos hace 2 domingos atrás una serie y vamos a continuarla, si Dios lo permite, el 20 de diciembre. Bajo el tema el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Juzgar, criticar, destruir. Yo pregunto, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Por eso muchos hablan de restauración, y es uno de los puntos que hablamos en el mensaje de la primera parte. El propósito de la iglesia, número 1, es la restauración. Mira cómo dice Gálatas 6:1, que dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espiritual, que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nosotros tenemos que saber el propósito de la iglesia, no solamente buscar a los perdidos, sino también restaurar a los que caen, a los que fallan, a los que se apartan. Como dice el versículo, a los que han sido sorprendidos en alguna falta. Seguramente todos nosotros conocemos hermanos y hermanas en Cristo o personas en nuestra familia que han sido sorprendidos en alguna falta y que han fallado y han cometido errores, que han caído en pecado, como la iglesia de Cristo. Como iglesia de Cristo, ¿qué tú debes de hacer? Es como la mujer adúltera que vinieron donde Cristo. Mira, la agarramos en el pecado de adulterio. Hay que apedrearla. Hay que matarla, hay que darle a pedrazo. Y Jesús dijo, el que es libre de pecado, lance la primera piedra. El que es libre de pecado, lance la primera piedra. Pero lastimosamente lo que hemos es lo contrario, lo que hemos hecho es lo contrario a lo que nuestro Dios nos manda en su palabra. Pues los hemos humillado, lo hemos menospreciado, hemos criticado y hemos juzgado a aquel que cae. Y Dios lo puede levantar y Dios puede restaurarlo. Y muchas veces nosotros, humanamente hablando,
pensamos que para ellos no hay perdón. Así dijo el salmista en el capítulo 3. Muchos dicen de mí que no hay salvación. Muchos adversarios se han levantado. Pero verso 3 dice, pero oye, Jehová es el que levanta vuestra cabeza. Pero lastimosamente, muchas veces nosotros hacemos lo contrario a lo que la Biblia dice. Dice la Biblia, los que son espirituales, restaurarles con misericordia. Pero la mayoría no hacemos eso. Restaurarlos es decir, no destruirlos. Repito, restaurarlo es decir, no destruirlos. Si el mundo quiere destruir la vida de vuestros hijos, de los hijos de Dios, ¿cómo vamos nosotros a destruirlas también? Por eso es que hay tanta gente en el pecado en el mundo, porque cometieron alguna falta en una iglesia en el pasado y rápidamente ese pueblo lo que hicieron fue destruirlo con sus comentarios, sus críticas, su desprecio, su menosprecio, sus humillaciones ante ellos. Y verdaderamente no hemos comprendido lo que es verdaderamente la restauración. Porque es fácil decir, no, nuestra iglesia restaura, no somos una iglesia restauradora. Pero muchas veces restauramos aquellos que nos convienen, aquellos que tienen buen trabajo, tienen buen sueldo, buen dinero. A ellos los restauramos rápido, simplemente por el interés que van a diezmar buena ofrenda, van a dar buena ofrenda, buenos diezmos. Pero aquel que cae en pecado, aquel que cae en cualquier error, que no tienen nada, pues a esa gente no nos importa. No nos importa. Simplemente los despreciamos, los menospreciamos, los humillamos, los criticamos y los juzgamos para que simplemente se vayan de la iglesia. Cuando el propósito de la iglesia es restaurar, levantar, sanar el corazón del que está herido. Si Dios nos manda a restaurarlos, ¿cómo nosotros vamos a destruirlos? Tú como iglesia, tú como pueblo, tú como pastor. No, que hay que sacar la papa podrida, porque si no la sacamos, daña la demás papa. Daña la demás papa si tú no sabes cómo sentarte con ellos y hablarle y aconsejarle y restaurarle. Nuestro propósito es ayudarles a su restauración, que vuelvan a los caminos de Dios, que puedan estar a cuentas con Jesús, con el Señor. Pero ¿qué nosotros necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos para hacerlo? Necesitamos un corazón lleno de pasión por las almas. Necesitamos ser espirituales. Es decir, ver a la persona de la misma forma que nuestro Dios la ve. Repito, necesitamos ser espirituales para restaurar el que está caído. Y ver las personas de la misma forma que nuestro Dios la ve. Necesitamos tener un espíritu de mansedumbre, no un espíritu de jueces. Porque hay muchos jueces en las iglesias que personas con corazón de mansedumbre. Repito, hay muchos jueces en las iglesias que personas con un corazón apasionado por restaurar con mansedumbre el que cae en pecado. Deja de ser juez y llena tu corazón de pasión por el perdido y por las almas. Porque acuérdate, la Biblia dice, con la misma vara que tú midas, así serás medido. Que si algún día tú caes en pecado y eres sorprendido en un pecado, los desprecios, los menosprecios, las críticas,
la jugaera que tú hiciste, también te lo van a hacer a ti. Necesitamos reconocer que nosotros también somos débiles y que también podemos caer, también podemos fallar. Posiblemente hoy mismo alguien de tu familia o alguien que tú conoces, amigo, familiar, necesita ser restaurado. Pero en lugar de eso, lo que estamos haciendo es rechazando, menospreciando, regalando ese tesoro al mundo para que sea destruido. Repito, posiblemente hoy mismo alguien de nuestra familia necesita ser restaurado, pero en lugar de eso, ¿qué estamos haciendo? Es rechazando, menospreciándolos, regalándole ese tesoro al mundo para que el mundo siga destruyéndolo. Lo voy a repetir otra vez. ¿Qué hace hoy la iglesia de Cristo? Voy a cambiar. ¿Qué hace el pueblo de hoy? Porque la iglesia es perfecta. Y la iglesia es intocable. Todo el que toca la iglesia está tocando directamente al Dios de la iglesia. Pero posiblemente hoy mismo hay alguien de tu familia o amigo, primos, familiares o personas que tú conoces que han caído en pecado, en error. ¿Y qué estamos haciendo como iglesia? Como pueblo. Estamos rechazando, estamos menospreciando. ¿Y qué estamos haciendo? Lo que han hecho muchos. De tantos rechazos, tantos menosprecios que han hecho al que está caído, en vez de restaurarlo, lo hemos empujado como un regalo. Porque somos regalo de Dios, somos tesoro de Dios. Pero hemos tomado al que ha caído, al que ha sido debilitado en la fe, al que ha caído en pecado. Lo hemos rechazado, criticado, juzgado, menospreciado. Y hemos agarrado esos regalos que son tesoros de Dios. Y le hemos regalado ese tesoro al mundo. Para que el mundo lo destruya más todavía. Como iglesia debemos cumplir el propósito de Dios en la iglesia. No hable de restauración si lo que tú haces es usar el altar, usar tu lengua para destruir el que ha caído en pecado. Donde Dios te llama a restaurar, a levantar. Repito el versículo, Gálatas 6:1, que dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espiritual, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, que no sea tú también sorprendido o sea tentado también. Hermanos, si algunos fueran tomados en alguna falta, el fracaso moral, y se afectúa cuando por ignorancia la persona se coloca bajo la ley, tal posición garantiza el fracaso.
Vosotros los que sois espirituales, aquellos que entienden el orden prescrito de Dios, que somos llamados a restaurar, a levantar. Bendiciones los que siguen entrando. Repito otra vez, restaurarlos no es restaurarlos no es destruirlos. Lastimosamente humillamos, menospreciamos, criticamos y juzgamos al que cae en pecado. Otros dicen, yo lo sabía, Dios me lo reveló, tuve un sueño y Dios me lo reveló. Si Dios te reveló la caída de alguien y tú no hablaste y no dijiste nada para advertirle a esa persona que tenga cuidado. Yo estoy cansado de escuchar profetas que dicen las profecías después que las cosas pasan. Yo estoy cansado de escuchar profetas que hablan profecía después que las cosas sucedan, cuando la profecía es revelada antes de las cosas que sucedan. Y hay otros que se gozan, se ríen por la caída de otros. ¿Y qué pasa? Restaurarlos es decir, no destruirlos. Si el mundo quiere destruir la vida de los hijos de Dios, ¿cómo vamos nosotros mismos como iglesia destruirlos también? Nuestro propósito como iglesia es ayudarles a su restauración, ayudarlos a restaurarlos para que vuelvan a los caminos de Dios y puedan tener un encuentro con Jesús. Yo muchas veces me pongo triste y lloro cuando hablo con personas en las calles y le digo, regresa a Jesús. Y me dicen, no, a mí me botaron de tal iglesia porque cometí fornicación con mi novia, me botaron de tal iglesia, me llamaron una papa podrida. Y muchas veces mi corazón se duele cuando hablo con jóvenes que llevan años apartados y me dicen, no quiero saber de la iglesia porque cometí un pecado, caí en fornicación con mi novia, con mi novio, y comenzaron a disparar indirectas desde el altar, desde el púlpito, llamándome papa podrida, una lepra en la iglesia. Cuando la iglesia es para gente enferma. La iglesia le dice a la Biblia que vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Que dice Gálatas, lo dice, hermanos míos, si alguno fuera tomado en alguna falta, repito, si algunos fueran tomados en alguna falta, vosotros que sois espirituales,
Restaurad a tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, para que tú no seas también tentado. Mira cómo dice el verso 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así con la ley de Cristo. Oye esto, sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Qué quiere decir eso? Compartir el dolor y la pena de alguien que ha fracasado espiritualmente. Lo voy a repetir. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Qué quiere decir eso? Compartir el dolor y la pena de alguien que ha fracasado espiritualmente. Ese es el trabajo de la iglesia. Esa es la función de la iglesia. Ese es el propósito de la iglesia. Pero no. Pero eso no lo hacen. Lo hablan mucho. No somos una iglesia restauradora. Restauramos, levantamos al caído de boca. Pero del corazón lo desprecian, los menosprecian, los critican, los juzgan, los tiran a la calle. Y cuando lo ven en la calle, de nuevo en el vicio, de nuevo en el alcoholismo, de nuevo en la prostitución o cualquier pecado que estén de nuevo, dicen desde los púlpitos, se lo dije, era una papa podrida, era un pecador, era un sinvergüenza, era un charlatán, era un hijo del diablo. Por eso es que Dios lo sacó de aquí. No eran de nosotros, y si no fueron de nosotros, Dios los sacó porque no eran de nosotros. Ese es el versículo que usan los pastores cuando alguien comete pecado. No, es que Dios lo sacó porque no era de nosotros. Y muchas veces están en el mundo del pecado porque tú, pastor, evangelista, profeta, o miembro, o líder, que utiliza el púlpito para tirar indirectas. Y la gente conoce cuando tú tiras indirectas. Usa el altar para destruir el corazón de alguien herido. Cuando la Biblia dice sobrellevad los unos las cargas del otro, compartir el dolor y la pena de alguien que ha fracasado espiritualmente, considerándote a ti mismo que tú no seas también tentado. Mire, yo no vine a hablar hoy, solamente vine a decir lo de la campaña de José Negrón que fue cancelada, pero hay que hacer lo que Dios pone en nuestra boca. Y el mundo, el diablo, los demonios desesperados para destruir la vida de un hijo de Dios. Como nosotros llamados espirituales, lo destruimos también, siendo instrumentos, fíjate, siendo instrumentos del enemigo. Porque muchas cosas ahora el diablo no hace mucho trabajo, porque nosotros como creyentes nos estamos encargando de hacerle el trabajo a Satanás más fácil. Porque lamentablemente el pueblo de hoy, no digo la iglesia, estoy tratando de evitar decir la iglesia, porque la iglesia es perfecta, la iglesia es intocable.
por el pueblo que compone la iglesia, que debe vivir bajo el protocolo de la palabra, que debe vivir bajo las directrices de la palabra y vivir lo que la palabra establece y demostrar los frutos del Espíritu en nuestra vida, que es el fruto de amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No me digas que tú amas a Dios y aborrece al hermano. No me digas que tú amas a Dios y aborrece al que comete pecado. No me digas que tú amas a Dios y aborrece el que se sienta a tu lado. La Biblia dice: el que no ama nunca ha conocido a Dios. El que no ama nunca ha conocido a Dios. Santo. Sobrellevad los unos la carga del otro. Por eso me gusta el versículo 3 que sigue diciendo: porque el que se estima que es algo importante, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Porque el que se estima que es algo importante, no siendo nada, se refiere al creyente quien se pone a sí mismo por encima del que ha fracasado en sus propios ojos. Oye esto, versículo 3 de Gálatas 6. Porque el que se estima que es algo importante, tú que te crees algo importante porque que Dios te usa y que Dios te revela y que Dios te da don de ciencia, don de profecía y ramachanda y ramasica y chamagua, échate agua. Porque el que se estima que es algo importante, no siendo nada, esto se refiere al creyente, al pastor, al evangelista, al profeta, quien se pone a sí mismo por encima del que ha fracasado en sus propios ojos. A sí mismo se engaña. Él mismo se engaña, demostrando a alguien que tiene la vanidosa de que él es superior moral y espiritual de lo que es en realidad. Repito, demuestra que es una persona que tiene la idea vanidosa de que él es superior moral y espiritualmente de lo que es en realidad. Eso es lo que hace mucha gente cuando el que cayó en pecado lo destruyen, lo vituperan, lo juzgan. Por eso concluyo diciendo estas palabras: no hable de restauración si tú no sabes restaurar a nadie. No hable de restauración si en vez de restaurar al que cae, al débil en la fe, el que comete pecado, si tú no sabes restaurarlo, no hable de restauración. Porque muchos hablan de restauración, pero después que hablan de restauración, destruyen a la persona que comete pecado, con menosprecio, con crítica, humillaciones, juzgándolos. No hable de restauración si tú no sabes lo que es restaurar. Restaurar no es destruir, restaurar es levantar. Lastimosamente,
Muchos creyentes hacen lo contrario a lo que nuestro Dios nos manda hacer en la palabra. ¿Qué hacemos muchas veces? Humillamos al que cae, menospreciamos al que cae, criticamos al que cae, juzgamos al que cae. Y después decimos, Dios me lo reveló, Dios lo sabía, yo lo sabía. Si lo sabía, ¿por qué no lo advertiste? Si lo sabía, ¿por qué no le hablaste? Si Dios te lo reveló antes de 2 o 3 meses que el hombre cometió fornicación, pecado, el joven cayó en pecado, ¿por qué no le advertiste lo que Dios te reveló? Y espera que el hombre caiga en pecado, que no me atrevía, y después que cae en pecado lo divulga por donde quiera. Dios me lo había revelado. ¿Y por qué no hablaste, zángano? ¿Por qué no lo hablaste, zángano? Ay, se me zafó esa. Restauración no es destruir al que cae. Restauración es levantar al que está caído. Dios te bendiga. Si tú sientes que este video ha sido de bendición para tu vida, esta corta plática, y tenemos mucho material para cortar por ahí para abajo en la restauración, pero seguiremos con este tema en el próximo mensaje que estaremos predicando, si Dios lo permite, el 20 de diciembre, bajo el tema el propósito de la restauración, el propósito de la iglesia. Que la primera parte que tocamos hace una semana atrás, la primera parte que tocamos fue, le digo rapidito, el propósito de la iglesia. Número 1, el propósito de la iglesia es el evangelismo. Número 2, el propósito de la iglesia es la edificación. Y número 3 que tocamos es el propósito de la iglesia, es el propósito de la restauración. Y la segunda parte, donde vamos a comenzar el día 20 de diciembre, si Dios lo permite, vamos a entrar a la segunda parte del propósito. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Porque muchas veces hablamos de iglesia, pero no conocemos el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia muchas veces la gente cree que es predicar en los púlpitos, echar fuera demonios, sanar a los enfermos. Eso es bendiciones, añadiduras que Dios da a la iglesia. Pero hay mucho más que la iglesia tiene que hacer, que no está haciendo en estos tiempos. Y en estos próximos semanas que va pasando, vamos a seguir con la serie, el propósito de la iglesia, que es mucho más de lo que la gente piensa. Por eso es que hay tanta gente que están mal formados en las iglesias. Un montón de mal formados en la iglesia, pastores mal formados, pastores que nunca fueron discípulos, nunca respetaron la autoridad de una iglesia, nunca respetaron la autoridad de un pastor, nunca fueron buenos miembros de una iglesia, y hoy son pastores. Hoy son pastores. Por eso, donde yo voy a predicar, yo siempre pregunto a la iglesia, ¿cómo Dios te llamó al pastor? Si la iglesia fue dividida, si usted divide una iglesia, y si la iglesia fue dividida de otra iglesia, yo no le predico, pues yo no predico en iglesias divididas. Porque la iglesia donde hay división, donde fueron divididas, que se levantó por medio de una división, ahí no anda el Espíritu Santo, ahí anda el diablo. Porque Dios no divide iglesia. Dios unifica la iglesia, Dios levanta. Y si tú quieres ser pastor, quieres ser un buen pastor, vaya a ganarse a la gente en la calle. No sea un pastor de pescamiembresía de otras iglesias. Es otro mensaje. Pero seguimos la segunda parte de este mensaje, el propósito de la iglesia, si Dios lo permite, el 20 de diciembre. Seguiremos con la segunda parte y vamos a comenzar con más profundidad del espíritu de restauración. Porque no solamente es hablar de restauración, es vivir y restaurar al que cae en pecado. No es que tú digas, no, hay que sacar la papa podrida de la iglesia. No, no la saques. Dios te manda la papa podrida para que tú la restaures, tú la sanes. Como dice el versículo, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir con lo que Dios estableció. ¿Qué quiere decir eso? Compartir el dolor y la pena de alguien que ha fracasado espiritualmente. Repito, si alguno fuera tomado en alguna falta,
vosotros los que sois espirituales, restaurarle al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, para que tú no seas también tentado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si este video, esta corta plática ha sido de bendición para tu vida, compártela. Le voy a poner en la parte de arriba el propósito de la iglesia, lo que es la verdadera restauración. Parte 1. Luego cualquier cosa continuamos en otra ocasión. Sigan orando por nosotros. Muchas bendiciones. Adelante en el Señor. Disfrute su día y que Dios me les bendiga a todos. Bendiciones.